Una nueva identidad en Cristo. ¿Qué problema este de la identidad, no? En este mundo actual, la identidad es una de las cosas que más está en conflicto. Parece chistoso, bueno, hace unas décadas no hubiera parecido chistoso que la gente realmente se creyera el cuentito de Disney cuando dice tú puedes ser lo que quieres ser, pero hoy no es para nada chistoso. Eh, ¿Cuál es nuestra identidad? Sabemos que al sistema mundial lo que más le conviene es tener personas, ciudadanos, sin identidad. Porque cuando tenemos gente sin identidad, que no saben quién es, que hoy es una cosa, mañana es otra cosa, pasado otra cosa distinta, son perfectamente manejables y muy fáciles de llevar de un lado para otro. Sin embargo, Cristo nos ha dado una nueva identidad. Mejor dicho, Cristo ha recuperado la identidad que Dios mismo nos dio. Para hablar de esto tenemos que remontarnos a la historia y bueno, la voy a hacer muy breve aquí, pero hay una historia de un desastre que ocurrió en la historia, valga la redundancia, y de su redención. Los primeros capítulos de Génesis nos narran la historia de la creación de manera muy resumida, eh, con un contenido espiritual principalmente muy importante, y al concluir la obra de la creación, lo que Dios dice de su creación es que todo eso era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había creado al final de su periodo, de su tiempo de creación, era muy bueno. Después pasa lo que pasa, el pecado del hombre, la rebelión del hombre, y Pablo, mucho tiempo después, dice en la carta a los romanos, porque la creación perdió su verdadera finalidad, su verdadero propósito, su funcionamiento correcto, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, porque Dios había atado de una manera la creación a nosotros, seres humanos, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aquí había una promesa que no se había cumplido en Cristo, hasta que llegara Cristo. Nosotros estamos esperando que Cristo venga por segunda vez. Sabemos que su venida es muy cercana. Pero ya Pedro dijo muy al principio de la iglesia, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Esto sería muy largo de explicar, no es el propósito aquí, eh, porque sabemos que hay toda una parte del mundo que va hacia una corrupción cada vez mayor, pero también hay una restauración que Dios está trayendo. Bueno, quedémonos con este panorama breve por ahora. Si resumimos la historia, diremos que en el pecado toda la creación fue afectada. Dios mismo fue afectado. Ahora, no es que Dios sea afectado porque algo pueda hacerle daño o porque Él necesite de algo. No necesita de nada ni nada puede hacerle daño. Es Él afectado porque el objeto de su amor nosotros nos hemos rebelado contra Él. ¿Cuánto daño hemos causado? ¿Cuán profunda es esta destrucción de este diseño original? ¿Cuánto cuesta su restauración? No podemos medirlo. Hoy en día nosotros hablamos mucho del daño ambiental, del cambio climático y la sociedad es como que está empezando a tener una idea del terrible desastre que ha hecho, empezando a tener una idea, digo, pero eso es una partecita nomás, es solo una partecita del desastre que se ha causado. Ahora, Jesucristo, Él ganó la batalla decisiva y en Él está todo el poder para volver al original. No se trata solamente de una salvación, bueno, creo en Cristo y me voy al cielo cuando me muera. Es, es mucho más que eso. En realidad, lo primero no viene por ahí, lo primero es la restauración de toda la creación conforme al original. Los mensajeros del reino, aquellos que han creído en Cristo, tienen el mandato y la autoridad para aplicar ese poder de restauración. Es decir, Cristo lo gana
y se lo da a sus mensajeros. Sus mensajeros, los que creen en Él y lo obedecen, reciben también ese poder para restaurar. La profundidad de este deterioro es y será mayor en los últimos tiempos, pero también lo será el poder de restauración. Por supuesto que la identidad personal no escapa a este proceso. La identidad personal ha sido dañada, seriamente dañada, y necesita ser restaurada, y la buena noticia es que puede ser completamente restaurada. ¿Qué es la identidad? Bueno, a ver, algunas definiciones encontradas por ahí. La conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en algo único y distinto a los demás. La identidad responde a la pregunta ¿quién soy? Es difícil poder expresar bien qué es la identidad, porque como es algo tan interno, tan íntimo, tan propio de cada persona, es como que todos sabemos qué es la identidad, pero si quisiéramos definirla, nos faltan palabras para hacerlo. La identidad es lo más profundo en la psiquis de la persona y lo que me interesa aquí es que la identidad determina cómo la persona actuará y reaccionará en su mundo. Lo que yo hago, lo que yo no hago, cómo yo me comporto, cómo yo no me comporto, responde a mi identidad. Ahora bien, vamos a suponer, yo soy ingeniero, tengo una formación determinada, por lo tanto, si estoy en mi ámbito de labor, yo tranquilamente puedo decir, bueno, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo de otra manera, esto es así, lo otro es así, si seguís así vas a tener tal problema y demás. Lo digo con autoridad, conozco del tema y espero que la persona que me escucha reconozca mi autoridad profesional en ese ámbito porque sé que lo soy. Ahora, si yo estuviera, qué sé yo, en un consultorio médico, bueno, no conozco de medicina, no tengo autoridad para hablar y obviamente que no voy a estar ahí y no espero que nadie al que le dé alguna recomendación o algo que me sirvió a mí lo acepte como una palabra de autoridad, porque no lo soy. La autoridad determina cómo actuamos. Ahora, la construcción de la identidad es un proceso muy complejo y allí intervienen muchos componentes. Y podemos mencionar tres, que son los tres componentes del ser humano. Los componentes biológicos, el cuerpo, la materia, el alma, nuestra psiquis, nuestra mente, algunos dirían la energía, y los componentes propiamente espirituales, que no es el alma. Las herencias y el entorno son fundamentales, pero la identidad se construye principalmente en nuestra relación con los otros. Nosotros como seres humanos totalmente dependientes, que nacemos totalmente dependientes en este mundo, a diferencia de los otros animales, uno puede, a ver, ¿quién no tiene algún perro, algún gato en su casa o incluso ha observado cuando tienen cría y ha seguido el desarrollo de los cachorritos? Y rápidamente los cachorritos toman independencia. Un potrillo cuando nace muy pronto está caminando. No pasa así con nosotros. De hecho, el cachorro humano es el más lento en independizarse y algunos no lo logran nunca, pero bueno, ese es otro tema. Pero justamente eso hace que nosotros dependamos muchísimo del otro, de otro, para recibir, para ser formados en nuestra identidad. Bueno, como para tener una idea, acá podemos ver distintas etapas, esto no es mío, obviamente, y cada etapa tiene una forma de construir su identidad. Podemos ver, si nos vamos a la última etapa, la madurez plena, la vejez, allí hay una integridad, un sentido de haber visto la vida hacia atrás. Es muy interesante leer los relatos, lo que escribe la gente cuando ya está cerca de morir y quizá una de las peores cosas que le haya pasado a las personas es vivir sin un sentido. Le pueden haber pasado mil cosas distintas, puede haber sufrido terriblemente, pero no hay nada peor que haber vivido sin un sentido. Bueno, y así cada etapa. Cada etapa tiene su particularidad, cómo se va construyendo y
psicológica en cada etapa, ¿no? Y eso es propiamente la construcción psicológica, que depende de nuestra relación, nuestra interacción con el otro, de lo que podemos llegar a hacer o imaginar que podemos hacer en el contexto social. Los adolescentes, no tanto los niños, pero los adolescentes, en realidad su identidad es una construcción de lo que pueden ser, de lo que sueñan con ser, y es bastante terrible en este mundo posmoderno cuando muchos adolescentes realmente no tienen un sueño que sea más allá que pasarlo bien el fin de semana. Es muy terrible porque realmente no están construyendo lo que deberían construir en su identidad. Depende también esa construcción de lo que hacemos o de lo que hicimos. Ahora, este es el hombre, nosotros, dominado por el alma. En un diseño original se suponía que el hombre tenía que estar dominado por el espíritu y que el alma, nuestra psiquis, era sierva de ese espíritu. Ok, estamos de acuerdo que el alma es una parte fundamental de lo que somos. Jamás podríamos ni deberíamos negar eso. Pero también es cierto que el alma no es todo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a ver, si nuestra identidad se va a construir en relación con el otro, ¿quién es ese otro que tiene derecho a decirme quién soy? Si algo sobra en este mundo actual son voces. Voces hablando. Voces que con mucha aparente autoridad dicen que tienen derecho a decir. Y parece como que cada voz es lo mismo. Y bueno, el que lo dice, y si son, mientras más sean que digan lo mismo, es como que más autoridad tiene. Bueno, a ver, ¿quién tiene derecho a decirme quién soy yo? ¿Quién tiene derecho a conformar, en cierto sentido, mi identidad? ¿Qué voz voy a escuchar? Dependerá de aquel a quien yo le dé el derecho a decidir quién soy yo. Nadie puede tomar el derecho a decir lo que Danilo es si Danilo no le concede ese derecho. ¿Para bien o para mal? Ahora bien, yo digo quién soy yo. Bueno, los psicólogos hablan del monólogo interno, esa voz, eso que nos repetimos a nosotros continuamente. eh, pero en mí están también mis sentimientos que van para aquí, para allá, para arriba, para abajo, dan vuelta. Está mi propio razonamiento, muchachos, debo decirle que si alguno piensa que su propio razonamiento es maravilloso, está bastante equivocado. Están las herencias, lo que yo he recibido del pasado, eh, incluso las herencias biológicas. Hoy podemos decir que hay una huella biológica que queda en nosotros debido a lo que le haya pasado a nuestros padres, abuelos e incluso bisabuelos. Están las condiciones físicas o fisiológicas, si estoy cansado, si estoy agotado, si comí mal, si tengo una enfermedad, me voy a sentir peor, frustrado, derrotado. Entonces yo realmente puedo decir quién soy yo. Además, yo sé lo que hay adelante mío, que va adelante, lo sé, lo supongo. Hay cosas que fueron puestas dentro mío, ¿ok? Pero ¿por qué fueron puestas ahí? Yo creo que es mi voz. Yo la escucho como mi voz. Suena como mi voz. Pero ¿es mi voz o es algo que fue puesto de diversos lados ahí y yo lo compré como mi voz? La sociedad puede decir quién soy yo. Los padres, los amigos, los referentes políticos, sociales, culturales, la iglesia. Mis enemigos pueden decir quién soy yo. ¿Cuántas veces en realidad nos terminamos conformando de acuerdo a cómo nuestros enemigos nos quieren hacer ver? El sistema, el famoso sistema, esa cosa inmaterial que permea todo. El, el asunto es quién le da letras a ellos. O sea, está todo bárbaro, digo yo. No estoy diciendo que debamos enojarnos ni con nuestros padres, ni con nuestros amigos, ni con los referentes políticos, sociales, culturales, la iglesia o incluso los enemigos. Eh, el asunto está todo bien, pero ¿quién te da letra a vos? Ok, yo debo hacerte caso a vos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la autoridad que vos tenés? ¿Por qué debo reconocer tu autoridad para definir algo tan profundo como es mi identidad? Por supuesto existe el reino de las tinieblas.
El reino de las tinieblas tienen tanto acceso a mí como a la sociedad. Y opera en el engaño. Yo creo que no podríamos hacer demasiado énfasis en el concepto de la palabra engaño. Si en el mundo posmoderno de hoy uno le pregunta a cualquier persona por esta cuestión del engaño, todo el mundo va a decir, sí, el sistema te engaña, te meten esto, te meten lo otro. Realmente no tenemos idea. Yo creo que la mayoría de la gente y la mayoría de los cristianos no tiene idea de la profundidad del engaño, y cómo se mete, cómo se infiltra y cómo hay tantas cosas que creemos y que aceptamos y que parecen buenas y que parecen bárbaras y que no es más que un engaño tan bonita, hermosamente disfrazado que lo aceptamos. El verdadero origen de muchos mensajes que yo me digo a mí mismo o que la sociedad me dice a mí, viene de ahí, viene de ahí. No es fácil rastrearlo. No parece, muchos dirían que no, pero viene de ahí. ¿Quién tiene derecho a decidir quién soy yo? Dios tiene derecho. Él es el único que tiene derecho a decidir quién soy. ¿Por qué? Porque el fabricante es el que puede decir cómo funciona el producto. Es obvio. Dios se expresa a través de la naturaleza, todo lo que conocemos como biología, la palabra, la Biblia, las Escrituras, el Espíritu Santo que habita en los creyentes, pero que está dispuesto para hablarle a todo el que quiera oír. A través de esas tres formas, Dios está expresando, Dios está hablando muchísimo. La naturaleza caída, nosotros, pecadores, rechazamos su voz, no la creemos o la confundimos con el error. Pero solamente a Él debemos escuchar, debemos discernir su voz y decidir creerla. No espere nadie que se abran los cielos, que baje un ángel, está con todo un show de luces y de humo. Realmente puede ser mucho más simple que eso, muchísimo más simple que eso. Pero es la voz de Él y debemos decidir creerla. Ese es el punto. También debemos recibir su poder de sanidad y restauración. La buena noticia es que no importa cuánto nos hayamos apartado del diseño original, no importa cuán lejos estemos, su poder de sanidad, de perdón, de restauración, es suficiente para restaurar todo lo que se haya perdido. ¿Quién soy yo? ¿Qué voz me define? ¿Soy consciente de esa voz? Estamos de acuerdo entonces que la identidad es una construcción compleja, que nos corresponde a nosotros mismos. A veces los cristianos tienen o tenemos la mala costumbre de dejarle muchas cosas para que Dios haga, y la verdad es que no es que Dios no pueda hacer muchas cosas, pero Dios ya nos ha dejado a nosotros muchas cosas para que nosotros hagamos, pero Él está ahí, ¿ok? Nos corresponde a nosotros, pero Dios está ahí conduciendo el proceso. Y Él quiere restaurar mi identidad. Lo primero que tenemos que entender es que somos aceptados en Cristo. El primer engaño de Satanás es que Dios no nos puede amar. Ya somos tan pecadores, tan corruptos, tan inmundos, que Dios ya no nos puede amar. Incluso muchos cristianos creen eso, siendo cristianos y reconociendo de alguna manera que Cristo los ha amado y los ha aceptado. Ellos creen que en realidad Dios sí los aceptó hasta ahí. Sí, ok, pasaron la puerta. Estamos aceptados hasta ahí. No más que eso. El hecho de que Dios ahora me acepta, entonces implica que puedo recibir su amor. Y entonces Él puede conformar mi nueva identidad. El amor de Dios me lleva de vuelta a mi casa, mi verdadero hogar. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso la idolatría es tan terrible, por eso Dios hace tanto énfasis en la idolatría en toda la Biblia, y encontramos muchas cosas que hoy nos parecen horribles y cómo Dios mandó a destruir pueblos. Porque la idolatría nos moldea a la imagen de un ídolo, y al que no conozca esos ídolos de la antigüedad y del presente, yo le sugiero que lea algunos libros de historia. Eran ídolos realmente terribles, sanguinarios, horribles.
El mismo error, ojo, es también querer conformarse a un ideal. A veces un ideal cristiano. Bueno, ok, en la iglesia se supone que yo tengo que ser así, así, así. Y está todo bonito, son un montón de buenas ideas. Y no digo que necesariamente esté malo, pero eso es un ideal. Finalmente, no es el modelo de Dios. El eterno, el Dios eterno, se conforma a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada superior a Él en la creación. Si lo miramos a Él, inevitablemente llegaremos a ser como Él es. Cuidado. Debo seguir creyendo en su amor y en su aceptación. Veamos algunos pasajes. Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios mismo se transforma en nuestro Padre. Ya no los llamaré siervos, dice Jesucristo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. O sea, no solamente soy aceptado en Cristo porque soy hijo de Dios, sino porque soy amigo ahora de Dios. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estoy en guerra con Dios. Dios no está esperando con el látigo sentado en una nube mirándome con cara de malo para ver dónde la pifié para darme un latigazo. Ya estoy en paz con Dios. Porque en Él, esto es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. No solamente eso, sino que además estoy seguro en Cristo. Y porque ahora estoy seguro y tengo las promesas, es que entonces puedo desarrollar todo lo que el Señor ha puesto en mí sin temor. Es decir, el amor de Dios no queda en palabras, en una bonita declaración bíblica. El amor de Dios se hace real aquí y ahora. Repito, no hay nada peor para el ser humano, no hay peor frustración para el ser humano que no desarrollar su potencial, que no cumplir su propósito en la vida. El ser humano puede soportar cárcel, tortura, sufrimientos, humillaciones, violaciones, lo que fuera, pero si cumple su propósito, todo eso pasa a segundo plano. Cuando no puede cumplir su propósito aún, el más pequeño enojo o frustración es terrible. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios, por medio de Jesucristo decimos amén. Bueno, hay muchísimas promesas en la Biblia, empezando por Abraham. Las promesas dadas a Adán, de ahí en adelante. Todas esas promesas es como que quedan todas sobre Cristo. ¿Ok? Quedan todas resumidas en Cristo. Y en Cristo, todas esas promesas se pueden hacer realidad. Si nosotros hemos creído en Él, de alguna manera nos transformamos en sus herederos. Entonces todas esas promesas que Jesucristo ganó, ahora son nuestras también. No necesito otra ayuda, ni otros caminos para conseguir. Ahora el Señor está definiendo qué es lo que verdaderamente me hace falta en cada momento, no siempre lo que yo quiero. Ojo, sí, a ver, hay una lucha espiritual para recibir las bendiciones y la protección. En ningún momento de la Biblia se nos dice que vamos a vivir en una nube de algodones, para nada. Hoy mismo, en este mismo momento, hay muchos de nuestros hermanos que están muriendo, entregando su vida por Cristo, por fidelidad. Jamás se nos ha prometido un camino fácil, pero sí se nos ha prometido su protección y se nos ha prometido una recompensa muchísimo mayor, tanto en el cielo como en el reino venidero de la tierra. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos.
Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Hermanos, todos nosotros sufrimos persecuciones y sufrimos dificultades. Yo no puedo decir que haya tenido grandes enemigos en mi vida, ni demasiados conflictos, pero puedo decir que sí he tenido enemigos. Y también puedo decir que esperando un tiempito he visto la mano de Dios juzgando a mis enemigos. En algún momento, por supuesto, tenemos que partir de esta tierra, pero les aseguro que mientras estemos aquí y sea el propósito de Dios, Dios se encarga de los enemigos. A su tiempo, Él se encarga de cada uno de los enemigos. Y ahora, el punto es que también soy importante en Cristo. Y porque soy importante y valioso, no tengo de qué avergonzarme, ni tengo que ser obligado a actuar como otros quieren, porque el amor de Dios me transforma y me da propósito y valor. Y soy importante porque Dios ha dicho que soy importante. No soy importante, no necesito aparentar nada, ni ante la sociedad, ni ante los amigos, ni ante mi familia, ni ante siquiera a mí mismo. Y también junto con Él nos resucitó, dice, y asimismo nos sentó al lado de Cristo en lugares celestiales. Es muy profundo el significado de esto. O sea, estoy en la corte celestial. Cuando esos primeros cristianos leyeron esto, ellos entendían perfectamente lo que decía. Para nosotros, pensamos en una corte, un rey, y como que es algo decorativo. Realmente no le damos el sentido que tiene. Cuando ellos leyeron esto, ellos sabían que estar sentados en la corte celestial era estar sentado en donde se tomaban las decisiones de lo que pasaba en toda la creación. Era la imagen del conjunto de ministros que está alrededor del rey. Y obviamente el rey tomaba las decisiones junto con sus ministros. Muchas veces aceptaba las decisiones de su ministro. Y sus ministros después eran los encargados de ir a llevar esas decisiones y hacerlas poner por obra. Por lo tanto, nosotros participamos en las decisiones y establecemos su reino en la tierra. Dios establece el programa de mi vida. No lo establezco yo, no lo establece otro, ni mucho menos mis enemigos. Y aunque esto puede parecer una cosa de decir, uy, pero Dios lo tiene que establecer, la realidad es que lo más maravilloso que nos puede pasar. Cuidado, no puedo creer que soy menos de lo que Dios dice que soy. Los que conocemos un poquito más nos damos cuenta de que siempre el engaño de Satanás empieza muy sutilmente haciéndome creer que soy menos de lo que soy, menos importante, menos valioso. Siempre empieza por ahí. Aún de las personas que ustedes puedan ver más orgullosas, más pedantes, más engreídas, el engaño siempre empieza por ahí. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que como somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. O sea, nada menos que embajadores. Ustedes no me eligieron a mí, dice Jesucristo, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. A todo puedo hacerle frente, decía Pablo, gracias a Cristo que me fortalece. Y en todos los versículos anteriores, Pablo estaba contando de todas sus dificultades económicas, de prisiones, de cárceles, etcétera, etcétera. Entonces, mi identidad determinará lo que pienso, lo que hago y cómo me enfrento al mundo. Como es algo complejo, puede haber áreas sanas en mi identidad y áreas todavía erróneas. No se supone que esto es algo instantáneo. Y de hecho, a medida que vamos creciendo, vamos descubriendo cosas que no sabíamos que estaban allí, pero sí estaban allí y hay que solucionarlas. No es instantáneo. Buena parte de nuestra identidad es inconsciente y permanece oculta, a veces durante toda la vida si el Espíritu Santo no la ilumina. Un trabajo que hace el Espíritu Santo, si se lo permitimos, es iluminar lo que está en lo oculto de nuestro corazón. No suele ser agradable,
a veces no es agradable para nada, a veces implica dolor, implica llanto, pero hay una sanidad que es muy necesaria. Es como una operación es un corte, se extrae un tumor, se cortan arterias, hay un daño, tarda en cicatrizar, es un daño, no es broma. Aún la más pequeña operación tiene sus complicaciones, pero sabemos que es necesario para después estar sanos. La paternidad de Dios o la falsa paternidad de un Dios falso, así como la imagen paternal natural que hayamos recibido, determinará mucho de nuestra identidad. Y las personas, cristianos incluidos, en realidad, prefieren llenarse de actividades o placeres o estudios o incluso refugiarse en la autocompasión antes que trabajar con su verdadera identidad. Entonces, por supuesto que el tema de la identidad no se agota aquí. Tendremos una segunda parte en donde trataremos algunas otras cuestiones. Apenas empieza. Pero lo bueno es plantearnos cómo construyo mi identidad, cómo la reconstruyo y cómo destruyo una parte errónea de mi identidad. No es que todo lo que hoy soy es erróneo, pero probablemente unas cuantas cosas sí, hay que destruirlas. Hay que construir algo sobre eso. La identidad es lo más profundo e íntimo de una persona y muchos preferirían morir antes que cambiar su identidad. Es decir, antes que cambiar incluso una identidad errónea, una identidad que les hace daño, que no agrada a Dios. La identidad tiene muchas facetas, y aquí estuvimos hablando de lo teológico, pero en realidad la identidad es, ¿cuál es mi identidad como hombre, mujer hoy? Hombre y mujer es simplemente una diferencia sexual, tiene que ver con órganos reproductivos nada más. ¿Cuál es mi identidad como ciudadano, como trabajador, como estudiante, como empresario o como profesional, como embajador del reino de Dios dentro de la comunidad de la fe? Hay muchas facetas aquí. Sí, la persona que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados va a ir al cielo. Ok, sí, eso lo dice la Biblia, estamos de acuerdo. Ahora, mientras tanto, si yo quiero ser un representante del reino de Dios en la tierra y participar en la misión de Dios, de conquistar el territorio usurpado por el enemigo, de disfrutar la vida cristiana con sentido y propósito, digo, no con comodidad, con sentido y propósito, y recibir la recompensa de los vencedores en el cielo. Es decir, no simplemente entrar ahí por la puerta de servicio, sino entrar y recibir una recompensa por haber cumplido bien la misión. No lo podré hacer a menos que mi identidad haya sido establecida muy claramente en Cristo. ¿Qué decisión tomaremos, pues?